Muy buenas noches nuevamente, amados hermanos en Cristo y queridos amigos también, algunos que nos estén sintonizando desde su casita. Queremos nuestros hermanos Jorge Esperanza detrás de cámaras y este servidor Freddy Hernández, pastor de esta iglesia bautista hispana Guilford, darles una cordial buenas noches en este momento, animándolos a que puedan tener sus Biblias a la mano, bolígrafos, su libreta de notas para algunas cosas que interesantes del estudio, irlas anotando. ¿Cómo corre el tiempo? Estamos a 18 de marzo, jueves 18 de marzo del año 2021. Y los animo en este tiempo tan particular que el Señor nos permite vivir, que abran sus Biblias ahí en Marcos, en el capítulo 8. Vamos a leer ese desafío grande que el Señor Jesucristo presenta a cada uno de nosotros, a todas las personas de manera general, y a marcar una diferencia en nuestra vida en esto que significa seguir a Jesucristo de todo corazón. Marcos capítulo 8. Vamos a leer de los versículos 33 hasta el final de ese capítulo. Si recuerdan y si observan en sus Biblias, Pedro acaba de decirle al Señor Jesucristo que no sea tal cosa de las palabras que él había dicho, que le esperaban sufrimiento, le esperaban dolores, y Pedro se le acerca que eso no acontezca y el Señor lo reprende. Es una de las cosas que vamos a ver un poco más adelante en este último estudio de esta noche. Pero luego, después de esto, es que el Señor nos da estas palabras. Marcos capítulo 8 versículos 34 en adelante. Les dice así, describiendo Marcos esta situación. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Y el domingo pasado el Señor nos recordaba
que estamos viviendo en un momento bien particular. Está llegando ese momento donde el discípulo y la discípula del Señor Jesucristo no va a pasar desapercibido ni desapercibida. Los tiempos están muy difíciles, la oscuridad moral que estamos viviendo se está volviendo cada vez más densa, y nuestra responsabilidad y nuestra tarea de dar a conocer la luz del Evangelio, la sal de las buenas noticias, pues es un momento bien especial en el cual ustedes y yo tenemos, mis amados hermanos, que alumbrar, brillar esa luz, esparcir esa sal, y que la gente pueda sentir sed de buscar al Señor Jesucristo. Pero el desafío de Jesús para nosotros, sus discípulos, es este. Si alguno quiere venir en pos de mí, y esta es la cuestión, no es que cualquier persona dice, sí, yo creo en Jesús. No, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, diga no a su propia voluntad, a su propio yo, a su ego, a esa identidad que nos pide, esa identidad con el antiguo Adán, que nos pide que este cuerpo se someta a todos sus deseos y apelaciones. No, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y decirle a Cristo, sí, someter mi voluntad a la de Cristo. Tome su cruz cada día, estar dispuesto a ir hasta la muerte si es necesario por nuestro Cristo Jesús, su obra, sus enseñanzas, y entonces sí podemos seguirlo. Entonces, hermanos, lleguemos a esta última etapa de nuestro estudio de Marcos, este estudio número 5 y el estudio final de este precioso Evangelio de Marcos, para continuar con la alimentación de nuestras almas, porque para eso fue dejada la palabra del Señor, para fortalecer nuestra fe, para conociendo más quién es Dios, su obra, su persona, las cosas que Él hace, y a través de eso nosotros en nuestra fe crecer fortalecidos, descansar en Él en medio de cualquier situación, saber que Él nunca nos dejará, nunca nos desamparará, saber de que en medio de toda situación Él se encuentra no solamente a la par nuestra, delante de nosotros, guiándonos, sino que también dentro de nosotros por la presencia de su Espíritu Santo a nuestro interior, por gracia, por misericordia y por la fe en Cristo Jesús. Acompáñenme en esta pequeña oración para dar inicio a este tiempo, continuar con nuestro último estudio del Evangelio según San Marcos. Padre, queremos darle las gracias porque a través de su palabra encontramos no solamente palabras de ánimo, promesas preciosas para nuestra vida aquí en la tierra, mientras estemos como peregrinos en este lugar, sino también esas promesas preciosísimas que nos esperan en el futuro. Verlo, Señor, deleitarnos en usted, ser liberados de este cuerpo, y que este cuerpo resucite un día a la imagen de nuestro Cristo, y vivir por toda la eternidad con este cuerpo redimido, transformado en gloria, y esta alma vivir adorándolo, alabándole y sirviéndole y disfrutando de a saber cuántas maneras por los siglos de los siglos, con la plena certeza de que así será, porque a partir de entonces, bueno, a partir de nuestra nueva vida que nos dio, ya nos dio la nueva mente de Cristo, pero en el día de nuestra redención, esa mente pues será de esa manera que usted lo ha prometido para nosotros, completa. Lo alabamos. Ayúdenos a terminar este estudio y ayúdenos, Señor, a atesorar esto en nuestro corazón, que dé mucho fruto la palabra suya en la vida de cada uno de nosotros, desde los más niños o jovencitos que nos estén viendo hasta los más adultos.
recordar que esto no es llenar nuestra mente de puros puntos teóricos, teológicos, sino recordar que estos puntos teológicos deben de hacernos vivir teológicamente bien, de acuerdo a lo que su palabra nos pide. Así que, Señor, en sus manos ponemos este tiempo con alabanza, con gratitud, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Pues estamos viendo, mis amados hermanos, el Evangelio según el Evangelio de Cristo Jesús, según lo menciona Juan Marcos. Y si ustedes recuerdan, son 3 puntos principales los que hemos estudiado hasta la fecha. El primero de ellos tuvo que ver con la historia de Jesús, cómo Marcos cuenta la historia de Jesús. El segundo punto tiene que ver con la respuesta que diferentes personas tuvieron frente a la persona de Jesús y frente a sus enseñanzas, frente a sus obras. Y el tercer punto que terminamos de ver el jueves pasado fue las enseñanzas de Jesús. Hablando de esto de la historia, cómo cuenta Marcos la historia de Jesús, si ustedes recuerdan, Juan Marcos, haciendo un pequeño repaso para hacer el cierre de este estudio del Evangelio de Marcos. Si ustedes recuerdan, la fuente es el apóstol Pedro contándole a Juan Marcos lo que él vivió, lo que Pedro vivió esos años cerca de Cristo Jesús. Y Juan Marcos es aquel que por algún tiempo tuvo esa mancha sobre su vida, esa marca sobre su vida, esa mala fama de que fue ese muchacho que abandonó en su primer viaje misionero, casi al inicio del primer viaje misionero del apóstol Pablo junto con Bernabé. Pero Juan Marcos es quien por la gracia del Señor llegó a tener una íntima relación con el apóstol Pedro, y Pedro en sus últimos días, siendo guiado por el Espíritu del Señor, compartió estas cosas, las cuales el Espíritu Santo se encargó de componer a través de la persona de Juan Marcos, para que este mensaje quedara grabado para nosotros hasta el día de hoy. En la historia de Jesús, como la cuenta Marcos, se recuerdan, vimos eso que es la fuente, vimos también la estructura, y en esto de la estructura hay algo bien importante que debemos de recordar. Básicamente la mitad del libro se centra en lo que es el ministerio del Señor Jesucristo, así como ustedes lo observan en su pantalla, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo en la parte norte de lo que es Israel, es la parte conocida como Galilea. Así que capítulos 1 al 8 se concentra el mensaje de Marcos en esa parte de arriba. Luego mirábamos que de la mitad del capítulo 8 hasta el final del capítulo 10, el Señor deja de comunicarse de manera muy especial con todas las multitudes, y ahora se aparta en sus enseñanzas de manera particular para con sus discípulos. Eso es de la mitad del capítulo 8 hasta el final del capítulo 10. Y del capítulo 11 en adelante nosotros vemos que el enfoque entonces del evangelista Marcos se centra sobre la ciudad de Jerusalén, la capital, desde la entrada triunfal que se le llama de Jesús a la ciudad de Jerusalén, hasta el final de sus días, terminando con ese evento maravilloso de la resurrección de Cristo Jesús, que es nuestra esperanza grande de que así como Cristo resucitó, también nosotros resucitaremos un día. Pero esa resurrección, también el apóstol Pablo nos recuerda que esa resurrección física de Jesús tiene implicaciones grandes para nuestra vida el día de hoy también, así como lo hemos estado estudiando en la carta del apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo 6, que el Señor en su obra de gracia
por la fe, por su misericordia y por la fe en Cristo Jesús, nos ha unido perfectamente a Cristo Jesús. Y de esa manera, nosotros en nuestra vida espiritual fuimos crucificados juntamente con Cristo, fuimos muertos juntamente con Cristo, fuimos sepultados juntamente con Cristo y fuimos resucitados juntamente con Cristo. Y dice el apóstol Pablo, para que así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y por eso es que la Escritura es bien clara al decirnos que una persona que ha venido al cristianismo, una persona que ha nacido de nuevo, una persona que tiene a Jesús no solamente como su Salvador, sino también como su Señor, es una persona que ahora tiene nuevos deseos que antes no tenía. Tiene ahora una repugnancia hacia el pecado que antes no la teníamos. Ahora nos duele pecar en contra del Señor. Entonces, mirábamos ahí en eso de la estructura de Marcos, pues exactamente eso que hemos visto ahí a continuación. Luego mirábamos en el estilo, siempre hablando de bajo la historia de Jesús como la cuenta Marcos, y mirábamos que el estilo de Marcos es un estilo vivaz, es un estilo que cambia de escenario rápidamente, no se entretiene mucho en cada una de esas cosas, sino que va cambiando de escena, manteniéndonos la atención hasta el final del capítulo 16. Y pues este es el más corto de los evangelios. El estilo, pues es ese estilo que ya les hemos mencionado. Y luego vimos la respuesta de diferentes personas ante Jesús, su obra y sus enseñanzas. Y vimos que algunos de ellos creyeron. Ahora, interesantemente, una vez más, esto es importante recordarlo. Las personas que se acercaron a Jesús con ese corazón abierto y creyeron, eran las personas menos aplaudidas en la época cuando Jesús vivió aquí en la tierra. Si ustedes recuerdan, ahí hubo leprosos, ahí hubo endemoniados, aquella mujer con el flujo de sangre, la hija gentil de una mujer gentil sirofenicia, un ciego pecador, un odiado centurión romano. Todos ellos creyeron en el Señor Jesús, dándonos un mensaje bien importante, el mensaje que también Pablo da a los Corintios allá en su primer capítulo, en su primera carta, recordándonos que vamos a creer en Jesús, pero eso no nos debe de hacer que se nos suba el humo a la cabeza, porque el Señor nos dice a ti y a mí, querido hermano y hermana, nos recuerda este mensaje. El Señor no escogió lo mejor de este mundo, no escogió lo más inteligente de este mundo, no, escogió lo despreciado, escogió lo menos atractivo para avergonzar a aquellos que se creen la gran cosa desde la perspectiva terrenal. Algunos creyeron superficialmente, y aquí recordábamos, cuidado con seguir a las multitudes. No es la opinión de las multitudes la que a nosotros deben de asegurarnos que realmente esa es la verdad. No hay tal cosa, nos lo dice la Escritura. Y pues eso es lo que vemos aquí en el Evangelio de Marcos. Otros fueron antagónicos hacia Jesús, enemigos de él, lo odiaron, miraban los portentos, miraban los milagros, miraban cosas que no podía hacer un ser humano, pero aún así endurecieron su corazón y más bien expresaron que todo lo que Jesús hacía, lo hacía por obra de Satanás. Tremendo, mis hermanos. Hay personas el día de hoy que se acercan las fechas de Semana Santa dentro de un par de semanas. Son épocas donde los medios de comunicación tratan de lanzar algunas cuestiones acerca de Jesús para denigrar su persona, para denigrar su obra. Esto así va a ser. A nosotros no nos corresponde defender a nuestro Dios. Él es suficiente para defenderse a Él mismo. Y ahorita no
destruye a todas esas personas dándoles la oportunidad para que se arrepientan. Pero también hubo otros que creyeron, pero fueron lentos para aprender, y dentro de ese grupo tenemos a los discípulos. Y hermanos, si somos honestos, dentro de ese grupo estamos ustedes y yo también. Este servidor ha sido lento para aprender. Desde ese año precioso donde el Señor me permitió conocerle, me abrió los ojos, me puso en este nuevo camino allá en abril del año 76. Desde entonces he sido lento para aprender, pero alabo al Señor que ha sido paciente y misericordioso conmigo, así como hemos visto que lo fue con estos discípulos que estuvieron cerca de él durante esos 3 años de ministerio público. Muy bien, así que esto tuvo que ver con respecto a cómo cuenta la historia en Marcos, y también cómo fue la respuesta de las personas ante las enseñanzas de Cristo Jesús. Y luego pues vimos esto de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, y vimos que su tarea más importante fue la enseñanza. Sí hizo milagros, sí desarrolló obras portentosas delante de las personas, pero siempre miramos aquí en Marcos cómo él subraya la enseñanza, y Jesús enseñó a las multitudes y a sus discípulos, y esto es importante tenerlo grabado, porque las enseñanzas de Jesús son las que ponen a tono los milagros y los portentos que él realizó. Debido a eso es que muchas personas caen en conclusiones equivocadas acerca de los portentos que nos narran las Escrituras, porque las enseñanzas son las que nos dan a conocer que todo eso, lo que estaba haciendo el Señor, era tan solamente ser respaldado por estos milagros y estos portentos en lo que él decía que él era. Y vimos también que una de las enseñanzas principales que él subrayó tuvo que ver con este título que él se adjudicó hacia él mismo, el título el Hijo del Hombre. Y esto es clave, dijimos, porque nos recuerda, nos subraya su doble naturaleza. Por un lado, Hijo del Hombre, porque sí, ciertamente es Dios encarnado en la persona de Jesús. Pero Hijo del Hombre, porque también señala su procedencia eterna. Él viene de la eternidad, y a Él es a quien se le van a dar los reinos de todas las naciones aquí sobre la tierra y de todo el universo. Mirábamos también que esto del Hijo del Hombre nos señalaba el mensajero. ¿Se recuerdan allá cuando lo relacionamos con la vida del profeta Ezequías? También señala lo que es el Hijo del Hombre. Mirábamos allá que las personas como que tenían en aquel tiempo esa idea en relacionar el Hijo del Hombre juntamente con el Mesías, y eso lo estudiamos en el jueves anterior. Pero también mirábamos que este Hijo del Hombre es ese Hijo de Hombre que tiene toda autoridad, y eso fue lo que enseñó. En sus enseñanzas, toda autoridad por encima, se miraba su superioridad sobre la manera en cómo las personas sabiondas de aquel tiempo de las Escrituras no le llegaban ni a los pies en la manera en cómo Jesús lo hacía. Autoridad también sobre los demonios, autoridad sobre las enfermedades, sobre la creación, la naturaleza. No solamente le dijo a la tormenta y al mar que se aquietaran, sino que caminó sobre el mar. Es Señor y tiene autoridad sobre el día de reposo, porque Él es Dios. Él, como Dios, no solamente creó todas las cosas, eso lo dice Colosenses, sino que también Dios, según el Génesis, fue el que creó el día de reposo para bienestar de nosotros los seres humanos. Y dice Jesús,
yo soy Señor sobre el día de reposo, haciéndose Dios a la misma vez. Y también haciéndose Dios porque Él es el que tiene la autoridad de perdonar pecados, el único que tiene esa autoridad de perdonar pecados. Pero aún con todo, miramos que este Hijo del Hombre también es el siervo sufriente, pero además es el Rey glorioso que viene otra vez. Muy bien, así que como dicen nuestros hermanos gringuitos, este es un wrap-up de lo que hemos visto en estos 4 estudios anteriores y ahora nos vamos a nuestra última parte. Jesús y nosotros hoy. Aunque hemos venido intercalando estas cosas porque esto es necesario hacerlo, cada vez que uno se acerca a la Escritura, pues no hay que ir como leer el periódico, no hay que ir por un simple ritualismo supersticioso, religioso, vaya pues leer unos cuantos versículos para que me vaya bien, para tener suerte el día de hoy, no, es tomar la Biblia, meditar en ella, apartar un tiempo para meditar en ella y al hacerlo pues uno va a tener que sacar aplicaciones para uno. ¿Qué me quiere decir Dios a mi vida a través de este pasaje que estoy estudiando? Pues lo mismo con el Evangelio de Marcos, ahora de manera intencional y específica, vamos a ver algunas cosas con respecto a esto. Bueno, Jesús y nosotros el día de hoy. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Muy bien, me gustaría entonces, por favor, que busque ahí, tenga su Biblia a la mano y por favor busque ahí Lucas capítulo 5. Vamos a leer esos versículos. Lucas capítulo 5, versículos del 1 al 11. Vamos a comenzar con esta porción. En esta última parte que tiene que ver con pues cuáles son las implicaciones de conocer a Jesús con mi vida. Muy bien, comencemos entonces. Dice ahí Lucas capítulo 5, si ustedes observan, tiene un título, esa porción de la escritura. ¿Y cómo dice el título? La pesca milagrosa. Leo para ustedes, dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, este es Pedro, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, Jesús dijo a Simón: boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Pedro, experto en pesca, curtido por el sol y por el viento y el mar, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciéndole, y subraye esto: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Porque ¿cómo es que este hombre inexperto haya hecho tal cosa de decirles tiren la red ahí en ese lugar donde nosotros no hemos sacado nada durante toda esta noche? Este hombre tiene que ser alguien más. Y dice versículo 10, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Lo que quiero subrayar con este primer pasaje que hemos leído, mis amados hermanos, es que ante Jesús no podemos quedarnos impávidos de una pieza, sin sentir absolutamente nada, sin reaccionar de ninguna forma.
ante el estudio de la persona de Jesús, ante nuestro encuentro ante este Jesús, tenemos dos reacciones que deberían provocarse en nosotros. Una, caer postrados ante Él, como lo hizo Pedro. Y dos, reconocer nuestra condición humana. Y entonces, esto es lo que vamos a encerrar en este último estudio. Estas son las dos cosas que vamos a subrayar en esta última parte de nuestro estudio del Evangelio de Marcos. Ante Jesús, pues tenemos dos cosas: o lo rechazamos o lo adoramos. Y el Señor ha tenido la misericordia con nosotros de que lo adoremos, porque hay un montón de gente que lo rechaza. Pero la otra cuestión es, al adorar a este Jesús, la reacción que vamos a tener es una reacción similar a la que el profeta Isaías tuvo ante la visión de la gloria de Dios. Y recordemos que Isaías vio una pizca de la gloria de Dios en el templo. La costura de su manto era lo que llenaba el templo. O sea que estamos hablando de algo extremadamente gigantesco, colosal a nuestro criterio terrenal. Isaías cayó postrado y se recuerdan lo que gritó: ¡ay de mí, que soy hombre pecador, hombre de labios inmundos! Pues hermanos, este es el punto. Ante Jesús, y al caer postrados delante de Él, adorarlo y reconocerlo como Dios y Señor nuestro, la otra cosa que debe provocar es ver nuestra condición, nuestra naturaleza de pecadores. Con esto en mente, tomemos entonces, recordemos cuál fue la misión de nuestro Señor Jesucristo ahí en Marcos capítulo 10. Con esto en mente, recordemos lo que el Señor Jesucristo mencionó ahí en Marcos capítulo 10, versículos 45. ¿Ya lo tiene? Que dice de la siguiente manera: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Antes, en este mismo capítulo, poco más adelante, versículos 33 y 34, antes de entrar a Jerusalén para pasar su última semana ahí, Él añadió lo siguiente. Observe lo que dice versículos 34, 33 y 34 de Marcos 10. Dice: aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Este Jesús que manifiesta la gloria de Dios en su propio ser, porque era Dios, este Jesús también es el Jesús que se menciona y se muestra aquí en Marcos como el siervo sufriente. Y aquí Él se da a conocer de esta manera. Menciona ya en Marcos 10:45: yo no he venido para ser servido, aún con toda su gloria, aún con todo su poder. Yo no he venido para que me sirvan a esta tierra. Su primer venida tuvo un propósito bien claro: ser el siervo sufriente. Y cuando miramos aquí estas palabras en Marcos capítulo 10, versículos 33 y 34, donde está diciendo que lo van a condenar a muerte, que lo van a entregar a los gentiles, que lo van a escarnecer, que lo van a azotar, que lo van a escupir, que lo van a matar, mis amados hermanos, esto tan solamente nos recuerda lo dicho por el profeta Isaías, allá en Isaías capítulo 53, y los invito por favor a que busquemos ese pasaje, Isaías capítulo 53, porque pues lo principal que estamos viendo aquí es qué significa Jesús para mí el día de hoy, qué significa la persona de Jesús para ti, hermano, amigo, amiga, qué significa este Jesús grandioso, portentoso, pero este Jesús siervo sufriente. Cientos
de años antes. Estamos hablando de que el profeta Isaías fue previo al profeta Jeremías. Estamos hablando de por lo menos unos 5 siglos antes de lo que fue, antes de que viniera nuestro Cristo Jesús, fue profetizada esta palabra, y dice ahí Isaías 53, del versículo 3 al versículo 11. Léalo conmigo, teniendo en mente aquella porción de Marcos 10, versículos 33 y 34, esas palabras que Jesús dijo. ¿De dónde sacó Jesús esas palabras? Pues hacen sentido al amarrar las palabras de él con el Antiguo Testamento, principalmente con las palabras dichas por Isaías en esta porción que vamos a leer. Y leamos con sumo respeto y asombro esta profecía para el siervo sufriente, el Mesías. Versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Para que nosotros pudiéramos tener paz, él sufrió la muerte. Y por su llaga, por su muerte, por sus heridas, se refiere a eso, a su muerte, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y ya vamos a ver que principalmente este pasaje, por ser un pasaje categórico, que por su llaga fuimos curados, no se refiere principalmente a nuestras enfermedades físicas, a nuestros dolores físicos. Se refiere al pecado, a la limpieza completa y total que Él hace por medio de su sangre para con nuestros pecados. No lo estoy desanimando, no. El Señor nos da la libertad de podernos acercarnos a Él y clamar en esos momentos de angustia, suplicar. Y Él nos dice que está cercano su oído, está atento a aquellos que le claman de veras. Pero recordemos que Él es soberano, y si Él quiere nos sana, si Él no quiere no nos sana, si Él tiene propósitos para su gloria, para su sanidad, lo va a hacer en misericordia y en gracia. Lo ha hecho con muchos, pero con otros no. Creyentes, temerosos y temerosas del Señor, amantes de su Señor Salvador, pero el Señor dijo, no, que se vengan conmigo. Y va a haber un día, mis amados hermanos, en que ustedes y yo igual vamos a morir. Entonces, esto de que por su llaga fuimos nosotros curados se refiere principalmente, como ya lo vamos a ver más adelante, a nuestra redención, a nuestra cura de la culpa y la paga del pecado sobre nuestras vidas que Él hizo con su sangre. Versículo 6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Preste atención a eso, porque allá se recuerda que el Señor Jesús en Marcos 10:45 dijo, yo no he venido para ser servido, yo he venido para servir y para dar mi vida en rescate por mucho. A esto se refiere. Dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? No hubo descendientes físicos, pero nosotros somos descendientes espirituales de él, porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado,
verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, que somos tú y yo, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Ciertamente, mis amados hermanos, Jesús fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 55:3. Y este Pedro, que fue el testigo ocular que compartió estas cosas a Juan Marcos, quien escribió el Evangelio de Marcos, este Pedro nos dice estas palabras ahí en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 21 al 25. Váyase ahora al Nuevo Testamento y observe ahí lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 21 al 25. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 21 al 25. ¿Ya lo tiene? Dice ahí, Pedro, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Si Él sufrió, ¿quiénes somos nosotros para no sufrir? Versículo 22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Y este es ese modelo, para que sigamos su ejemplo, dice. Nosotros no estamos para cumplir la ley del talión. Aquel me dijo tal cosa, yo se la devuelvo. No, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y aquí subraya esa palabra de Isaías, que por su llaga fuimos curados, dice, y por cuya herida fuisteis sanados. Las mismas palabras del hebreo traducidas al griego, dice aquí, por cuya llaga fuimos nosotros sanados, curados. Versículo 25 termina diciendo Pedro, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Así que este Jesús es el que debe de impresionar nuestra vida principalmente. ¿Qué de Jesús y nosotros hoy? Si Jesús no hubiera venido, nosotros estaríamos todavía muertos en nuestros delitos y pecados. El Jesús que nos muestra Marcos aquí es Dios hecho hombre, que vino a entregar su vida por pecadores, quien vino a dar su vida en rescate por muchos. Este es el Jesús que presenta Marcos. Y entonces, ¿qué tiene que ver? ¿Cuál va a ser nuestra reacción para con este Jesús? Pues ya que es Pedro el testigo que compartió estas cosas con Marcos, miremos algunas cosas entonces con las cuales ustedes y yo nos identificamos con este Pedro de la misma manera, y por la pura misericordia del Señor, nosotros que estamos en este camino, pues llegamos a esa última etapa, que también esa última decisión, esa última compunción de compungimiento en el corazón de Pedro por su pecado, lo llevó entonces a que el Señor lo perdonara. Observemos algunas cosas acerca de este Pedro. Primero, muy bien, Jesús por un lado, aquel que vino no a ser servido, sino a servir, entregando su vida en rescate por muchos. Bueno, pues este Pedro aquí en este pasaje de Marcos capítulo 8, por favor búsquelo ahí, Marcos capítulo 8, versículos del 31 al 33, nos da a conocer, nos recuerda, este Pedro es este Pedro
que en aquel tiempo a la par, estando a la par de Jesús, ya por algunos meses, ya llevaba viendo algunas cosas espectaculares delante de él. En esta oportunidad, él reaccionó sin discernimiento. Marcos capítulo 8, versículos 31 al 33. Comenzó Jesús a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre, o sea, a él, padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto lo decía claramente, esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle sin discernimiento espiritual. Pero él, Jesús, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciéndole: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Tenemos a Pedro. Pedro vio a Jesús, Pedro fue confrontado con la persona de Jesús, pero el mismo Pedro tuvo que pasar por un proceso de conversión también. Sí creyó, recuerde, pero fue lento para aprender al igual que los otros discípulos. Pero aquí tenemos, este es lo que debe de suceder también con nosotros. Si este Jesús es el Cordero de Dios que se entregó por nosotros, este Jesús tiene que, mire, eso que Él hizo por nosotros debe de llenar nuestro corazón como ninguna otra cosa, ninguna otra expectativa que pudiéramos tener de parte del Señor. No nos va a hacer brincar el que el Señor nos dé el carro del año, no nos va a hacer brincar el que el Señor nos dé la casa preciosa que anhelamos, no nos va a hacer brincar que el Señor nos dé el trabajo, ese trabajo que tanto le hemos pedido. No, lo que nos debe hacer brincar de gozo y de entusiasmo es la obra que este Cristo hizo a favor de nosotros. Igual que Pedro, muchas veces hemos estado sin discernimiento espiritual, y esta fue una de las cuestiones de este Pedro. Otra cosa, ahí en Marcos capítulo 14, mire lo que dice, versículos 26 al 29. Marcos capítulo 14, versículos 26 al 29. Ahora, allá actuó sin discernimiento. Y en esta oportunidad, Marcos, y este es Pedro el que le contó a Marcos, pues. Pedro no escondió lo que había en su corazón. Pedro no escondió cómo fue su proceso también delante de ese mismo Señor. Y aquí dice versículo 26 de Marcos capítulo 14. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo a todos: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor de las ovejas y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces aparece Pedro otra vez. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Pedro actuando atrevidamente. En verdad, mirar a la persona de Jesús debe de hacernos ver nuestra condición espiritual. Eso fue lo que hizo Pedro. Cayó de rodillas, se menciona ya el pasaje que vimos de Lucas capítulo 5 ante la pesca milagrosa. Pues mirar a Jesús lo que debe de hacer y provocar en ti en primer lugar y en mí es: wow, ¿quién soy yo? ¿Cómo soy yo? ¿Cómo es mi condición normal, natural, espiritual? Así, sin discernimiento, haciendo comentarios atrevidos como el que hace Pedro aquí. Sigamos más adelante, versículo 66, siempre en este capítulo 14. Versículo 66 en adelante, dice así: el Señor se recuerda ya, antes le dijo: no, hombre, Pedro, no digas esas cosas. Me vas a negar a mí dentro de poco, me vas a negar a mí. Bueno, versículo 66. Estando Pedro abajo, ya se habían llevado prisionero a Jesús. Dice versículo 66, estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote. Versículo 67, siempre de Marcos 14. Y cuando vio a Pedro que se calentaba mirándole, dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo: no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, abriéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban ahí: este es de ellos.
Pero él negó otra vez, y poco después los que estaban ahí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien hablan. Actuó sin discernimiento, es uno de los detalles que se nos dan en Marcos. Actuó atrevidamente diciendo: oh, yo no te voy a negar. Y ahora actuó traicioneramente en esa oportunidad. ¿Cómo nos recuerda esto? Nuestra propia condición. Pedro, ¿cómo nos recuerda nuestra propia naturaleza, nuestras propias respuestas? Pero gloria al Señor que Él le abrió el entendimiento a Pedro. Y aquí en Marcos, siempre en este capítulo 14, el último versículo, observe lo que dice: y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Ah, mis amados hermanos, esas no fueron lágrimas de cocodrilos, como a veces nosotros decimos. No, eso no fue un puro sentimiento pasajero. Eso no fue un impulso de, bueno, voy a llorar. No, eso fue lo que allá nos menciona David en el Salmo 51, que el Señor no desecha a todo aquel que se acerca a Él después de pecar, con un corazón contrito, profundamente entristecido y humillado. Y eso fue lo que Pedro hizo, lo que él reaccionó. Porque, hermanos, solamente el Señor puede llevarnos al punto de reconocer quién es Jesús y quiénes somos nosotros. Ah, mis amados hermanos, este Evangelio, el Evangelio de San Marcos, pues nos da otros aspectos importantes que nos relacionan al verlos y al compararlos con el Evangelio de Mateo. Pues uno va a ver que, así como dicen los estudiosos, si el Evangelio de Marcos fue el primero que fue escrito, Mateo y Lucas tomaron lo que ya había escrito Juan Marcos como importante para a partir de eso escribir su evangelio. El que escribió Mateo, el levita, y el que escribió el doctor Lucas. Hermanos, este Marcos, vemos aquí que pues dirigió este mensaje muy probablemente a gentiles. Lo notamos en toda su escritura. Y como dicen algunos, ya que Pedro estaba en sus últimos días de vida, probablemente, y lo más seguro es para el tiempo de Nerón, entonces este Pedro se encontraba prisionero en Roma. Y fue ahí donde compartió a Juan Marcos estas experiencias, estas aventuras que él tuvo con Jesús. Y esta es una de las cosas maravillosas, amados hermanos, que nosotros vemos en la preciosa palabra del Señor. Algo que el día de hoy se quiere negar: el pasado de una nación, el pasado de una persona. Aquí en esta nación de los Estados Unidos estamos viendo el día de hoy que quiere eliminarse rotundamente la historia pasada de grandes personajes que han hecho que esta nación llegue a ser el día de hoy lo que es. Y quieren eliminar todas esas cosas malas y juntamente con las cosas malas que hicieron estas personas, eliminar sus propias vidas históricas. ¿Y cómo es posible? Pues, ¿cómo es posible? Imposible que nosotros podamos encontrar personas perfectas que lo hicieron todo correcta y perfectamente en el pasado y el día de hoy. Ni siquiera esas personas que quieren borrar el pasado de los personajes que construyeron esta nación, con sus virtudes y con sus defectos, ni siquiera ellos en un futuro no muy lejano, ellos van a ser juzgados por las próximas generaciones en cómo es que ellos actuaron el día de hoy con respecto a la historia. Pero hablando de la Biblia, esto es maravilloso,
Porque la Biblia, el Espíritu Santo pudo haber dicho, no, no pongamos estas cosas del apóstol Pedro porque pueden ser de tropiezo para los cristianos en el futuro. No, déjenlo ahí. Es el mensaje del Espíritu Santo, porque eso es lo que nos va a servir a nosotros como seres humanos el día de hoy. Nos va a servir para mirar que aún Pedro como fue, el Señor tuvo misericordia y ejerció gracia con él. Pedro estaba ciego, igual que nosotros estuvimos ciegos en nuestro pasado. Pedro fue movido por el Señor a abrirle el entendimiento y nosotros de igual manera fuimos movidos a que el entendimiento nuestro fuera abierto y entender y comprender este Jesús que es el Hijo de Dios hecho hombre y que Él vino para cargar nuestros pecados en la cruz, para que a través de su muerte nosotros alcanzáramos la paz que había sido rota con Dios. De ser enemigos, a través de Cristo nos convertimos no solamente en amigos, sino que también hijos de Dios y herederos, coherederos juntamente con nuestro Señor Jesucristo. Esto fue lo que entendió el apóstol Pedro. Esto fue lo que compartió él con Juan Marcos. Quiera el Señor, amados hermanos, alumbrar nuestro entendimiento para mantenernos conscientes en primer lugar de que cada vez que leamos la Escritura estemos buscando ahí a la persona de Jesús. Y principalmente los Evangelios, el Nuevo Testamento, confrontándonos con la persona, su carácter, la obra de Jesús, maravillosa a favor de nosotros. Y también estar conscientes a la luz de eso, de quiénes somos nosotros, de dónde nos sacó Él, de dónde nos ha traído y qué es lo que debe provocar eso en nuestro corazón. Pues este mismo Pedro, amados hermanos, es el que allá en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18, da este mensaje, diciéndonos, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Esta es la conclusión de Pedro en su primera carta. Esta es la conclusión de Pedro que quiere que tengamos en nuestro corazón al acercarnos al Evangelio de Marcos. Esta debe ser la realidad de nosotros, amados hermanos, la realidad de vivir para nuestro Dios. Pedro no dejó de ser humano. Si recordamos, falló un montón de veces y otra de esas veces es la que se menciona allá en Gálatas, donde actuó hipócritamente el líder Pedro. Pero este líder Pedro, que estaba prisionero en Roma, en sus últimos días, él nos lanza estos mensajes y a través de Juan Marcos nos da esta historia de Jesús, el Jesús Salvador, el Jesús que viene en gloria otra vez, ese Jesús que vino a este mundo para entregar su vida, para darnos vida a nosotros a través de su muerte. ¿Qué más? ¿Qué más puede llenar nuestro corazón sino estos mensajes, amados hermanos? Entonces, cuando usted vuelva a leer el Evangelio de Marcos, recuérdese de todas estas cosas y que su corazón, mi corazón al igual, puedan ser alimentados con estas cosas, nuestros espíritus vivificados y movidos a la acción como mirábamos el domingo pasado. Anímate, esfuérzate y manos a la obra. Es tiempo de que este Jesús que la Biblia nos presenta sea dado a conocer de forma concreta y práctica en nuestro diario vivir a través de nuestra vida. Amados hermanos, permítanme entonces concluir con una palabra de oración y decirles que el próximo jueves vamos a tener un invitado, el hermano pastor Luis Gómez, si el Señor nos da vida. Él nos estará compartiendo algún tema, un tema intermedio antes de comenzar con nuestro estudio de Lucas dentro de 2 semanas, si el Señor nos lo permite. Permítame terminar con una palabra de oración. Padre, queremos alabarlo y darle las gracias porque nos ha permitido acercarnos dando una mirada a vuelo de pájaro de este segundo evangelio, el evangelio de San Marcos.
Señor, lo alabamos y lo bendecimos porque vemos ahí al Hijo del Hombre señalado. El Hijo del Hombre que es en su naturaleza hombre como nosotros, porque a través de esa obra, de su muerte, venció con su muerte el que tenía el imperio de la muerte, que es Satanás, para librarnos a nosotros, que estábamos sujetos por temor a Satanás, pero él venció la muerte y ahora nos da esa victoria sobre la muerte y sobre el pecado. Oh Señor, ayúdenos a poder apreciarlo, amarlo. Espíritu Santo, usted que ha sido dejado para mostrarnos a este Jesús, para meterlo en lo profundo de nuestro corazón, para vivir con alabanza y gratitud por lo que Él ha hecho por nosotros, para seguir sus pasos hasta el último día de nuestras vidas aquí en la tierra. Espíritu de Dios, haga que honremos a nuestro Cristo viviendo de acuerdo a la obra que Él ha hecho en nosotros de darnos una nueva vida, al mostrarnos el glorioso Evangelio, las buenas noticias que Él nos dio de salvación. Él es el Cordero de Dios, Él es el Mesías, el siervo sufriente que vino a servir para dar su vida en rescate por muchos, y dentro de esos muchos estamos nosotros. Y por eso lo alabamos y lo bendecimos. A usted el honor y a usted la gloria, porque el justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Gracias, Señor. Háganos vivir de acuerdo a esa preciosa realidad que usted ha hecho en nuestra vida. En estos momentos de oscuridad, que la luz del Evangelio brille, Señor, a través de nuestras vidas, y que la sal del Evangelio a través de nuestras vidas sea esparcida en medio de este mundo corrompido. Lo alabamos, lo bendecimos y rogamos su favor y misericordia para estos días que restan de la semana. Nos ponemos bajo su cuidado en el nombre de Jesús. Amén. Nuevamente, amados hermanos, que pasen una muy buena noche. Nos vemos el próximo domingo aquí en las instalaciones de la iglesia. Hasta luego, hermanos.